Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos nuestra sección de música clásica en un formato un poco distinto porque queremos celebrar el centenario del nacimiento de uno de los grandes del violín, como fue Yehudi Menuhin, que nació el 22 de abril de 1916 en Nueva York. Y para hablar de él y de las cosas del violín, tenemos a nada más y nada menos que a Francisco Montalvo, que quizás el apellido le recuerde más porque es el papá de Paco Montalvo, el gran violinista que está triunfando hoy día en todo el mundo con su juventud y su categoría. Y su padre Francisco, pues no solamente que es catedrático en el conservatorio, sino que justamente su doctorado era sobre formación violinística, ¿no es cierto, Paco? Sí, sí, así es. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mira, hoy queríamos hablar justamente de cómo nace un violinista y para empezar esta serie de programas que vamos a dedicar a Yehudi Menuhin, que él venía de una familia de estudiosos, de rabinos, pero no de violinistas. Dice la biografía de él que tenía solamente 3 añitos cuando acompañó a su padre a unos conciertos de la Orquesta de San Francisco y escuchó a Luis Persinger tocar y le gustó tanto que se empecinó en que le compraran el violín y que le enseñara a este tal Persinger y consiguió las dos cosas. Exactamente, sí, sí. Es apasionante la vida de Yehudi Menuhin y es el prototipo, el arquetipo del violinista virtuoso que consigue dar el paso a ser artista, porque muchos ejemplos ha habido en la historia de jóvenes prodigios y niños prodigios que se han quedado en ello pues porque su desarrollo emocional no ha sido el acorde con el desarrollo artístico, porque es una cantidad de elementos que tienen que confluir y que desarrollarse en la formación de un violinista que realmente es muy difícil, sí. Bueno, el violín es un instrumento que es algo muy particular porque en realidad, por ejemplo, la construcción del instrumento hoy en día valen más, yo creo que debe ser el único caso, que un aparato construido en el siglo XVII vale más que un aparato construido en el siglo XX, ¿no? Bueno, porque realmente ahí confluye lo que podríamos hablar de lo que entienden los coleccionistas como joyas, ¿no? Son obras de arte, ya no solamente instrumentos. Entonces ahí pues tiene un valor también pues desde el punto de vista histórico, y no cabe duda que los grandes luthieres de Cremona pues hicieron unas bellezas desde el punto de vista constructivo, y también pues eran instrumentos soberbios. Y con el paso del tiempo, como ocurre con los vinos, el tiempo hace una labor que creo que es insustituible. No quiero decir con ello que hoy día no se puedan hacer grandes instrumentos, porque hay grandes luthieres que realmente son fantásticos, pero tal vez el tiempo es otro de los componentes que hacen una función importantísima en un violín o en un cello o en los instrumentos de cuerdas frotadas en especial. Ujú. Bueno, en el caso de Yehudi Menuhin, que murió en 1999, o sea que ya tenía, no sé, Uh-huh. ya tenía 70 y pico, 70 y largos, 73 años creo, o 83 años cuando murió. 83 creo que eran, sí. Y fue una vida muy, muy fructífera, llegó a desarrollar esa labor artística del que tú hablabas, porque claro, tú mencionabas los que se quedan en el camino por falta de ese elemento, ese plus que se necesita para ser artista. Y también está el tema de que, bueno, no pueden haber o convivir. Esto es como el fútbol, 10.000 cracks a la vez no pueden haber. O sea, las grandes figuras son grandes y son las mejores, pero son contadas en cada generación, ¿no? Los demás muchas veces tienen que estar en el cuerpo de las orquestas, ¿no? En el cuerpo de primeros o segundos violines de muchas orquestas. Yo escuché un documental que es precioso, se llama El arte de violín, de Bruno Monsaint-Geon, en el que recoge una cita de Isaac Perlman, en la que dice
que para esta profesión hacen falta dos vidas. A mí esa frase se me quedó grabada y realmente es así, ¿no? Por ejemplo, cuando Yehudi Menuhin fue escuchado, como tú bien has dicho, por Persinger, realmente ahí Persinger yo entiendo como maestro intuitivo, al darse cuenta que tenía un gran talento delante de él, pues él quería comunicar su sabiduría y su experiencia, y su vida quería que se viera reflejada o recogida por alguien que tuviera el talento suficiente para poderla recoger como un testigo, ¿no? Y poderla aumentar, ¿no? Y de hecho, años más tarde, cuando lo escuchó en ESCO, se quedó sorprendido, ¿no? Le dijo, hay una cita muy curiosa del encuentro años más tarde que era un niño todavía, decía Yehudi Menuhin, I want to see you. Se lo dijo dos veces a Enesco, y Enesco se quedó impresionado y no tuvo más remedio que escucharlo. Y cuando lo escuchó, la Sinfonía Española de Lalo le dijo a su padre que le iba a enseñar él a este niño, que tocaba como un adulto y con una madurez tremenda, ¿no? Entonces, realmente yo entiendo que esa formación maravillosa que recibió Yehudi Menuhin de su maestro Persinger, pues fue fundamental, ¿no? Como ocurre en las biografías de los grandes músicos, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, él luego resarció a las siguientes generaciones porque se convirtió a su vez en un gran pedagogo, especialmente en Inglaterra, donde de sus clases han salido grandes violinistas. Igual, algunos de los más conocidos puede ser, por ejemplo, Nigel Kennedy, porque tiene una vertiente popular. De la misma manera que también Yehudi Menuhin empezó a coquetear, fue uno de los primeros que hizo ese cruce de caminos con otras músicas, con el jazz de Stefan Grappelli, por ejemplo, o con la música hindú, cuando era una cosa realmente sorprendente para Occidente, con Ravi Shankar, con Ravi Shankar, sí. Y aparte sí. que no solamente eso que tocaba, sino que en ese caso también tenía que improvisar. Y eso ya requiere del artista soltarse de la mano de los compositores, ¿verdad? Sí, yo creo que él apostó desde su visión cosmopolita y su visión multicultural por esa diversidad cultural, y él se daba cuenta que la música clásica no podía estar despegada de los, sobre todo del sentimiento que necesita la música clásica y de las emociones. Yo pienso que ahí este gran maestro Yehudi Menuhin pues supo recoger de otras culturas y de otros grandes músicos de otras culturas pues su sabiduría, ¿no? Y en este caso, como tú bien has dicho, el arte de la improvisación yo la considero fundamental. Desgraciadamente ha habido en la música clásica a finales del siglo XIX pues ese rigor por la partitura, por querer ser muy exacto o técnico con lo que los compositores exigían en sus partituras. Y Yehudi Menuhin yo pienso que fue un compositor en el que fue un violinista y también compuso algunas cosas y algunos arreglos. Fue un hombre realmente, fue, diríamos, un guía para todos los músicos. Bueno, aparte de tu caso, como tú eres de Córdoba y tu hijo no solamente toca música clásica, sino que últimamente se ha lanzado también a tocar flamenco con la con el violín, y no solamente como acompañante, sino como que la voz cantante. Así que me imagino que también ese es un desafío que vosotros entendéis desde vuestra familia, lo digo, ¿no? Que también Sí. el artista debe emprender siempre caminos nuevos, no solamente hacer lo que se espera de él. Efectivamente, sí. Y bueno, y dejarse sobre todo influir por lo más cercano que te toca, ¿no? En este caso,
el flamenco es la música de nuestra tierra, de Andalucía y naturalmente también de España. Y yo desde muy joven me atrajo mucho la guitarra flamenca. Estuve con un gran maestro que se llamaba Manuel Cano. Estamos hablando de los años 80 aproximadamente. Y después de eso, cuando ya con el violín continué, tenía en la mente poder llevar esa idea de desarrollar el flamenco con este instrumento, con el violín. Hasta este momento el violín se ha utilizado pues como un instrumento de acompañamiento, pero hacía falta un gran desarrollo virtuoso, ¿no? Yo un poco me considero más bien un coach, un entrenador, y con Paco, con mi hijo, en su etapa de formación, pues traté de transmitirle conceptos, evidentemente técnicos, pero también desde el punto de vista culturales, pues lo que pude, ¿no? Él ahora desarrolla ese trabajo ese trabajo en la música flamenca y está introduciendo el flamenco con el violín como voz principal. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a tener oportunidad de seguir hablando de lo que es un artista o de lo que es un violinista en próximas entregas, porque vamos a hacer varios programas. Lo vamos a saldar con una obra a violín pelado, como se diría, sí. una sonata, la sonata número 1 en sol menor de Bach, un poco para mostrar, digamos, el punto álgido de un violinista. O sea, el violinista solo con sus 4 cuerdas y sus trozos de madera para llegar al corazón de la gente. Así que vamos a dejar a la gente que oiga esta grabación y ya la semana que viene seguimos hablando de Yehudi Menuhin y seguimos hablando del violín. Muchas gracias, Francisco Montalvo. A ti, Jorge, un abrazo fuerte.